Luis Ramírez, un joven de 22 años, vivía en un pequeño pueblo en el norte de México, rodeado de montañas y campos extensos. Desde que tenía memoria, su sueño más grande había sido entrar al ejército. Inspirado por las historias de su abuelo, quien había servido como soldado durante su juventud, Luis veía en el ejército no solo una carrera, sino una forma de vida llena de propósito y honor. Sin embargo, en un lugar donde la mayoría de los jóvenes aspiraban a trabajar en los campos o seguir los negocios familiares, sus sueños eran considerados demasiado grandes, casi imposibles. Luis vivía con su padre, don Esteban, un hombre trabajador que había dedicado toda su vida a mantener la pequeña mecánica familiar, y su hermana menor, Ana, quien, a pesar de su corta edad, era su mayor apoyo y confidente. Aunque don Esteban respetaba el sueño de su hijo, muchas veces le recordaba la dureza de la vida militar. Luis, no es que no crea en ti, le decía mientras revisaban el motor de una vieja camioneta, pero el ejército no es lo que era en los tiempos de tu abuelo. Ahora las cosas son diferentes. Es un camino difícil, lleno de sacrificios. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Sí, papá. No solo quiero, lo necesito. Sé que puedo hacerlo, respondía Luis con convicción, aunque en su interior también sentía miedo. El apoyo incondicional de Ana era su refugio. Por las noches, cuando terminaba de trabajar en la mecánica, Luis se sentaba en la mesa de la cocina con los libros que había conseguido sobre tácticas militares, historia del ejército y estrategias de supervivencia. Ana, mientras tanto, hacía sus tareas escolares, pero siempre encontraba tiempo para animarlo. Hermano, cuando seas soldado, vas a ser el mejor. Todos aquí van a estar orgullosos de ti, ya lo verás. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Javier, su mejor amigo de la infancia, no entendía por qué Luis insistía en perseguir lo que él consideraba un sueño inútil. Una tarde, mientras tomaban un refresco en la plaza del pueblo, Javier expresó sus dudas. Luis, no entiendo por qué quieres dejar todo esto. Aquí tienes a tu familia, un trabajo seguro con tu papá, y no tienes que arriesgar la vida. ¿Para qué complicarte? Dijo mientras daba un sorbo a su botella. No lo entenderías, Javier. Esto es algo que llevo en el corazón. Es más grande que yo. Es un llamado, respondió Luis, con la mirada fija en el horizonte. Un llamado, repitió Javier con ironía. Bueno, pues espero que ese llamado no termine en desastre. Solo no olvides quién eres ni de dónde vienes. A pesar de las palabras de Javier, Luis no dejó que las dudas lo detuvieran. Sabía que el camino no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que cualquier crítica. Durante meses, se preparó físicamente, corriendo cada mañana antes del amanecer y levantando pesas improvisadas con viejas piezas de auto. También dedicó horas a estudiar para los exámenes teóricos que tendría que pasar para ser admitido en el ejército. El día de las pruebas finalmente llegó. Luis se despidió de su familia con un abrazo lleno de esperanza y nerviosismo. Ana le entregó un pequeño amuleto de la suerte que ella misma había hecho, y don Esteban, aunque serio, no pudo ocultar el orgullo en su mirada. Recuerda, hijo, el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo, le dijo su padre antes de que subiera al autobús que lo llevaría a la ciudad donde se realizarían las pruebas. Al llegar, Luis se encontró rodeado de cientos de jóvenes como él, todos con miradas llenas de sueños y ambiciones. Los exámenes físicos fueron los primeros. Luis corrió, saltó y escaló con todas sus fuerzas, sintiendo el ardor en sus músculos pero negándose a rendirse. Los instructores, hombres serios y de aspecto intimidante, observaban cada movimiento con ojos críticos. Después vinieron los exámenes teóricos. Sentado en un salón lleno de reclutas, Luis repasó mentalmente todo lo que había estudiado en las noches en la cocina. Cuando entregó su hoja de respuestas, sintió un nudo en el estómago. Había hecho su mejor esfuerzo, pero la espera por los resultados era insoportable. Esa noche, mientras intentaba dormir en un pequeño dormitorio asignado para los aspirantes, recordó las palabras de su abuelo: un soldado no solo lucha con las armas, sino con su corazón y su mente. Esas son sus armas más poderosas. Finalmente, al día siguiente, los nombres de los seleccionados fueron anunciados en una ceremonia. Luis estaba parado en medio del grupo, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. Uno a uno, los nombres fueron llamados, y el miedo de no ser elegido crecía con cada momento. Ramírez, Luis, dijo finalmente el oficial a cargo. Luis sintió como si el tiempo se detuviera. Había logrado pasar. Su sueño estaba a punto de comenzar, pero no podía imaginar los desafíos y sacrificios que el futuro le tenía preparados. Mientras los seleccionados celebraban, Luis miró al cielo y, por un instante, sintió una mezcla de orgullo, miedo y gratitud. Gancho final.
Esa noche, mientras escribía una carta a su familia para compartirles la noticia, Luis escuchó a un grupo de reclutas mayores hablando sobre los horrores de los entrenamientos y las misiones reales. Por primera vez, una pregunta oscura cruzó su mente: ¿de verdad estoy listo para esto? El primer día de entrenamiento militar amaneció con el sonido ensordecedor de un silbato. Luis, todavía con los ojos entrecerrados, apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que un sargento irrumpiera en el dormitorio gritando órdenes a voz en cuello. «Reclutas, fuera de la cama en 5 segundos o los quiero afuera corriendo con todo y pijamas». Luis, como los demás, saltó de la cama y corrió a vestirse mientras el caos estallaba en la habitación. Aún no terminaban de amarrarse las botas cuando el sargento volvió a gritar: «Al campo de entrenamiento, ahora. Quiero verlos alineados en 1 minuto». Con el cuerpo todavía adormilado y el corazón latiendo rápido, Luis corrió junto con el resto hacia el patio. La mañana estaba fría, y una niebla espesa cubría el campo. Los rostros de los reclutas eran una mezcla de nerviosismo, miedo y emoción. El sargento caminaba de un lado a otro, evaluándolos con una mirada dura, como si pudiera detectar cualquier rastro de debilidad. «Bienvenidos al infierno, reclutas», dijo con una voz profunda y autoritaria. «Mi trabajo aquí no es ser su amigo. Mi trabajo es convertirlos en soldados. Y les prometo que para cuando termine con ustedes, o serán hombres fuertes, o estarán rogando por volver con sus mamás». Luis tragó saliva, pero mantuvo la espalda recta y la mirada fija al frente. Sabía que esto era solo el comienzo. El día estuvo lleno de actividades físicas extenuantes. Corridas interminables, flexiones hasta que los brazos no podían más, y ejercicios de coordinación que ponían a prueba la paciencia de todos. Luis sentía que sus músculos ardían con cada repetición, pero se negaba a rendirse. Durante una de las carreras, conoció a Diego, un joven de 25 años que venía de una ciudad cercana. Diego era más alto y parecía estar en mejor forma, pero compartía el mismo deseo ardiente de ser parte del ejército. «Oye, ¿de dónde eres?», preguntó Diego mientras ambos trataban de mantener el ritmo en la pista de obstáculos. «De un pueblo pequeño al norte, cerca de las montañas». «¿Y tú?», respondió Luis, jadeando. «De Chihuahua. Mi abuelo fue soldado, igual que el tuyo. Creo que eso corre en las familias, ¿no?», bromeó Diego con una sonrisa entre dientes. La conexión fue inmediata. Desde ese momento, Diego y Luis se convirtieron en compañeros inseparables, apoyándose mutuamente en cada ejercicio y enfrentando juntos las pruebas más duras. La primera semana fue una prueba de fuego. Las jornadas empezaban antes del amanecer y terminaban mucho después del atardecer. Cada noche, Luis caía exhausto en su cama, apenas con energía para escribir algunas líneas en su libreta, donde llevaba un registro de sus días. «Hoy corrimos 10 kilómetros. Pensé que no podría, pero Diego me ayudó a seguir. Estoy aprendiendo que el cuerpo aguanta más de lo que creemos, siempre y cuando la mente esté firme». Sin embargo, no todos los reclutas lograban adaptarse al ritmo. Algunos abandonaban después del primer día, incapaces de soportar la presión. Cada vez que alguien se rendía, el sargento reunía al grupo y les lanzaba una advertencia. «Recuerden, aquí no hay espacio para los débiles. Cada uno de ustedes tiene un potencial que ni siquiera conocen. Mi trabajo es sacarlo, les guste o no». Luis comenzaba a entender que el entrenamiento no solo era físico, sino mental. Había momentos en los que su cuerpo le decía que se detuviera, pero su mente lo empujaba a seguir. Una tarde, durante una prueba de resistencia, Luis enfrentó su primer gran desafío. Tenían que cargar sacos de arena de 40 kilos a través de un campo lleno de lodo, bajo un sol abrasador. Luis sintió que sus piernas temblaban y que el peso lo aplastaba con cada paso. «Vamos, Ramírez. No te detengas», gritó Diego desde unos metros adelante, mientras luchaba por mantenerse en pie. Luis apretó los dientes y continuó. Cada paso era una batalla contra el dolor, pero cuando finalmente cruzó la línea de meta, sintió una oleada de orgullo que nunca antes había experimentado. El sargento, aunque siempre duro, asintió con aprobación. «Buen trabajo, Ramírez. Pero no te emociones demasiado, mañana será peor». Esa noche, mientras Luis limpiaba sus botas llenas de lodo, Diego se sentó a su lado. «Oye, Luis, ¿alguna vez te has preguntado si todo esto vale la pena?», preguntó Diego, mirando las estrellas desde la ventana del dormitorio. «Todo el tiempo», respondió Luis con sinceridad. «Pero creo que las cosas que más valen la pena en la vida nunca son fáciles». «Tienes razón. A veces pienso en mi familia, en lo orgullosos que estarán cuando logre esto. Eso es lo que me impulsa». Ambos guardaron silencio por un momento, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras.
El final de la semana llegó con una prueba grupal que determinaría quiénes estaban listos para avanzar al siguiente nivel. Los reclutas fueron divididos en equipos y se les asignó la tarea de atravesar un bosque con un mapa y una brújula, superando obstáculos y trabajando juntos para llegar al destino final. Luis y Diego, junto con otros 3 compañeros, formaron un equipo sólido. Aunque hubo momentos de tensión y desacuerdos, lograron mantenerse unidos. Durante la travesía, Luis demostró un liderazgo natural, tomando decisiones rápidas y motivando a su equipo cuando las cosas parecían complicarse. Al final, su equipo fue el primero en llegar al destino, lo que les valió un reconocimiento del sargento. Buen trabajo, equipo. Esto es lo que quiero ver: disciplina, trabajo en equipo y determinación. Tomen esto como una lección. En el campo de batalla, sus vidas dependerán de su habilidad para trabajar juntos. Gancho final. Esa noche, mientras descansaban tras una semana brutal, Luis sintió que finalmente estaba encontrando su lugar en el ejército. Sin embargo, mientras dormía, un anuncio inesperado resonó en los altavoces del dormitorio. Reclutas, prepárense. Mañana enfrentaremos la prueba más difícil hasta ahora. Solo los mejores seguirán adelante. Luis abrió los ojos, su corazón acelerado. Sabía que lo peor estaba por venir, y aunque sentía miedo, también estaba decidido a demostrar que tenía lo necesario para ser un verdadero soldado. El sol aún no había salido cuando los reclutas fueron despertados bruscamente por el ensordecedor sonido del silbato. El sargento entró al dormitorio con su característica voz autoritaria, dejando claro que aquel día no sería como los demás. Levántense, reclutas. Hoy es el día en que sabremos quién tiene madera para ser un verdadero soldado y quién solo está aquí de adorno. Prepárense para la prueba de resistencia extrema. Luis y Diego intercambiaron miradas, sabiendo que aquello sería un desafío mayor a cualquier cosa que habían enfrentado hasta ahora. El ambiente estaba cargado de nerviosismo mientras todos se vestían en silencio, ajustando cada detalle de sus uniformes como si fueran a una batalla real. El sargento los reunió en el patio principal, donde una fila de camiones militares esperaba para transportarlos a un lugar desconocido. Hoy aprenderán lo que significa enfrentar sus límites. Esto no será un paseo. Algunos de ustedes se rendirán, y eso está bien, porque el ejército no es para todos. Pero los que permanezcan demostrarán que tienen lo necesario para servir a su país. Los camiones los llevaron a las afueras del campamento, hacia una zona montañosa cubierta de densa vegetación. El paisaje era imponente, con picos altos y senderos escarpados que parecían diseñados para poner a prueba incluso a los más fuertes. Al llegar, el sargento entregó las instrucciones. Cada recluta debía completar un recorrido de 15 kilómetros cargando una mochila de 30 kilos, enfrentando obstáculos naturales como ríos, barro y rocas. Además, tendrían que hacerlo en equipo, porque uno de los objetivos principales era medir su capacidad de trabajar juntos bajo presión. Si alguien de su equipo se queda atrás, todos fallan, advirtió el sargento. Así que más les vale cuidar unos de otros. Luis y Diego fueron asignados al mismo grupo junto con otros 3 reclutas: Raúl, un joven de mirada seria que rara vez hablaba; Ernesto, que siempre intentaba mantener el ánimo con bromas; y Mario, el más joven del grupo, cuya delgadez y nerviosismo lo hacían parecer fuera de lugar. El inicio del desafío. El recorrido comenzó cuesta arriba, y desde el primer momento, el peso de las mochilas se hizo sentir. Luis lideró al grupo, usando el mapa para guiar a los demás. La pendiente era empinada, y el calor comenzó a aumentar, haciendo que cada paso se sintiera como una lucha contra la gravedad. ¿Estás bien, Mario?, preguntó Luis al notar que el joven estaba quedándose atrás. Sí, puedo seguir, respondió, aunque su rostro pálido decía lo contrario. Diego tomó la iniciativa de animarlo. Vamos, Mario. Si llegamos juntos, prometo compartir contigo la última barra de chocolate que guardé. Pero si te rindes, la comeré yo solo. Mario sonrió débilmente y aceleró el paso, decidido a no ser una carga para el equipo. A medida que avanzaban, los obstáculos se volvían más difíciles. Llegaron a un río que debían cruzar con las mochilas sobre sus cabezas para evitar que se mojaran. La corriente era fuerte, y Raúl resbaló en una roca, casi siendo arrastrado. Luis y Diego lo sostuvieron a tiempo, mientras Ernesto bromeaba para aliviar la tensión. Raúl, si querías un baño, podías haberlo dicho. El grupo rió, aunque sus cuerpos seguían al límite. El punto de quiebre. La verdadera prueba llegó cuando alcanzaron una zona de lodo espeso. Cada paso era una batalla contra el terreno, que parecía devorar sus botas. Mario, agotado, cayó de rodillas, incapaz de continuar. No puedo más. Lo siento, chicos. Sigan sin mí, dijo, con lágrimas en los ojos. Luis se agachó a su lado,
negando con firmeza. No vamos a dejarte aquí, Mario. Si te detienes, todos fallamos. Vamos, solo un paso a la vez. Diego y Raúl se turnaron para cargar parte del peso de la mochila de Mario, mientras Ernesto mantenía la moral alta con sus bromas. ¿Sabías que este lodo es bueno para la piel? Después de esto, serás más guapo, Mario. Poco a poco, el grupo avanzó, demostrando que la unidad era su mayor fortaleza. El clímax del capítulo. Cuando finalmente llegaron a la última etapa del recorrido, se enfrentaron a un muro de 3 metros que debían escalar sin ayuda externa. El cansancio era evidente en sus rostros, pero también lo era la determinación. Vamos, equipo, esto es lo último, dijo Luis, tomando la delantera. Diego subió primero, ayudando a Raúl y Ernesto a seguir. Cuando llegó el turno de Mario, todos unieron fuerzas para empujarlo hacia arriba. Finalmente, Luis fue el último en escalar, usando cada gramo de energía que le quedaba. Al otro lado del muro, el sargento los esperaba con una expresión seria. Llegaron tarde, dijo, mientras los 5 se miraban con decepción. Pero luego, para sorpresa de todos, añadió, pero llegaron juntos. Eso es lo que importa. Buen trabajo, equipo. Luis y los demás se dejaron caer al suelo, exhaustos pero satisfechos. Sabían que habían superado algo más que una prueba física, habían aprendido el valor de la lealtad y el trabajo en equipo. Gancho final. Esa noche, mientras descansaban en el campamento, el sargento hizo un anuncio que dejó a todos en silencio. Mañana comenzaremos con la simulación de combate. Prepárense, porque esto será mucho más difícil que cualquier cosa que hayan enfrentado hasta ahora. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que las verdaderas pruebas apenas estaban comenzando, pero también estaba listo para enfrentarlas, porque ahora no solo quería ser un soldado, quería ser el mejor. La madrugada llegó con un clima inusualmente frío y nublado. Una leve bruma cubría el campamento mientras los reclutas se alineaban, aún medio adormilados, frente al sargento. Este, con su voz imponente, anunció el inicio de una nueva fase de entrenamiento, la simulación de combate. Reclutas, hasta ahora han aprendido a sobrevivir en condiciones extremas y a trabajar como equipo. Pero hoy enfrentarán algo completamente diferente. Serán divididos en 2 grupos, uno será el equipo defensor y el otro el equipo atacante. Su objetivo es simple, ganar. Pero recuerden, un verdadero soldado no solo pelea, piensa. Luis, Diego, Mario, Ernesto y Raúl fueron asignados al equipo defensor. Frente a ellos, el equipo atacante estaba compuesto por algunos de los reclutas más fuertes y experimentados del campamento, liderados por un joven llamado Héctor, cuya arrogancia era tan grande como su habilidad en combate. Parece que les tocó la desventaja, comentó Héctor con una sonrisa burlona mientras pasaba junto a ellos. Luis, sin dejarse intimidar, respondió con calma. La victoria no depende de la fuerza, sino de la estrategia. Preparativos para la batalla. La simulación se llevaría a cabo en un área extensa de bosque, con barrancos, cuevas y terreno desigual. El equipo defensor tenía 2 horas para preparar sus posiciones antes de que comenzara el ataque. El objetivo del equipo atacante era capturar una bandera ubicada en el centro de la zona de defensa. Luis asumió el liderazgo de su grupo, trazando un plan rápido pero efectivo. Debemos usar el terreno a nuestro favor. Ernesto, tú eres rápido, quédate cerca de la bandera y da la alarma si alguien se acerca. Mario, tú y yo colocaremos trampas en los senderos más evidentes. Diego y Raúl, busquen puntos elevados para vigilar los movimientos del enemigo. El equipo trabajó en silencio, cada uno concentrado en su tarea. Mario, aunque todavía parecía inseguro, siguió las instrucciones de Luis con dedicación. Mientras colocaban trampas, Luis lo animó. Confía en ti mismo, Mario. Has demostrado que puedes superar cualquier desafío. Diego y Raúl, por su parte, encontraron un árbol alto desde donde podían ver gran parte del terreno. Desde allí, podían comunicarse con el resto del grupo mediante señales. El inicio del ataque. Cuando el tiempo se agotó, un disparo al aire marcó el inicio de la simulación. El equipo defensor se mantuvo alerta, escuchando atentamente cualquier ruido que indicara la aproximación del enemigo. El primer enfrentamiento ocurrió en un sendero estrecho. 2 atacantes avanzaban confiados cuando cayeron en una de las trampas de Luis y Mario, quedando fuera de juego. Ernesto, desde su posición cerca de la bandera, emitió un silbido para alertar al equipo. Buena jugada, muchachos, comentó Diego desde su posición elevada. Sin embargo, los atacantes no tardaron en reorganizarse. Héctor, demostrando su liderazgo, dividió a su equipo en 3 grupos para rodear a los defensores. No se confíen, advirtió Luis a su equipo.
Héctor no es alguien que se rinda fácilmente. La tensión aumenta. Poco a poco, los atacantes comenzaron a ganar terreno. Diego y Raúl lograron derribar a varios con disparos precisos de sus rifles de simulación, pero el número de enemigos parecía interminable. En un momento crítico, Héctor y dos de sus hombres lograron burlar las trampas y llegaron a la zona central, donde Ernesto defendía la bandera. Ernesto se enfrentó a ellos con valentía, pero fue superado rápidamente. Héctor tomó la bandera y se preparó para correr hacia el punto de victoria. «¡Están en la bandera!», gritó Ernesto antes de ser eliminado. Luis reaccionó de inmediato. «Diego, Raúl, bajen y bloqueen el paso. Mario, ven conmigo». Diego y Raúl descendieron rápidamente del árbol, interceptando a Héctor en un estrecho puente de madera. Los disparos resonaron en el aire mientras ambos equipos luchaban por el control. El enfrentamiento final. Luis y Mario llegaron justo a tiempo para unirse al combate. Héctor, con la bandera en la mano, intentó avanzar, pero Luis lo enfrentó directamente. «No tan rápido, Héctor. Si quieres ganar, tendrás que pasar sobre mí». Héctor sonrió con arrogancia. «Eso no será un problema». Los dos se enfrascaron en un combate cuerpo a cuerpo. Luis, aunque agotado, utilizó todo lo que había aprendido en el entrenamiento para defenderse. Cada movimiento era calculado, cada golpe preciso. Héctor, por su parte, confiaba en su fuerza, pero subestimó la determinación de Luis. Mientras tanto, Mario sorprendió a uno de los compañeros de Héctor, eliminándolo con un disparo limpio. Diego y Raúl lograron contener al resto del equipo atacante, dando a Luis la oportunidad de enfrentarse a Héctor sin interrupciones. Finalmente, con un movimiento rápido, Luis logró desarmar a Héctor y recuperar la bandera. «Parece que subestimaste la estrategia», dijo Luis, jadeando pero con una sonrisa de triunfo. El disparo final del sargento marcó el fin de la simulación. El equipo defensor había ganado. La lección aprendida. De regreso al campamento, Héctor, aunque derrotado, se acercó a Luis con respeto. «Admito que eres un buen líder. Pero no creas que esto termina aquí». Luis simplemente asintió, sabiendo que cada victoria era solo un paso más en su camino hacia convertirse en el mejor. Esa noche, mientras el equipo defensor celebraba su victoria, el sargento hizo un anuncio que dejó a todos en silencio. «A partir de mañana, el entrenamiento se intensificará. Las simulaciones serán reemplazadas por misiones reales. Prepárense, porque lo que han enfrentado hasta ahora no se compara con lo que está por venir». Luis, sentado junto a Diego y Mario, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que las verdaderas pruebas estaban a punto de comenzar, pero también estaba decidido a superarlas. Su sueño de ser un gran soldado estaba más vivo que nunca. La aurora iluminaba el campamento mientras el sargento cruzaba el campo de entrenamiento con paso firme. Su voz cortó el silencio matutino como un trueno. «Reclutas, hoy será un día decisivo en su preparación. Esta será su primera misión real. Los evaluaremos individualmente y en equipo. Prepárense, porque esto no es un simulacro». El aire estaba cargado de tensión. Luis, Diego, Mario, Ernesto y Raúl intercambiaron miradas nerviosas. Aunque habían demostrado ser un gran equipo durante las simulaciones, sabían que enfrentarse a una misión real traería desafíos impredecibles. La misión, una prueba de rescate. El sargento explicó la misión con un mapa desplegado frente a todos. Se llevará a cabo una operación de rescate en una zona de terreno complicado. El objetivo es localizar y evacuar a un civil herido, indicó, señalando un punto marcado en el mapa. Simularemos la presencia de fuerzas hostiles, así que tendrán que moverse con cautela. El éxito dependerá de su capacidad para trabajar como equipo y tomar decisiones rápidas. Los reclutas fueron divididos en pequeños grupos. Luis, como había ocurrido en otras ocasiones, fue nombrado líder de su grupo, compuesto por Diego, Mario y dos compañeros nuevos, Gabriela y Omar, quienes habían sido transferidos recientemente al pelotón. El inicio de la misión. El equipo se adentró en el bosque, siguiendo el rumbo indicado en el mapa. Los árboles altos y la maleza densa creaban una atmósfera opresiva. Los sonidos del bosque se mezclaban con sus pisadas cautelosas y el crujir de las ramas bajo sus botas. Luis lideraba al grupo con determinación, revisando constantemente el mapa y utilizando las señales de mano que había aprendido durante el entrenamiento. Diego, quien tenía una vista aguda, se encargaba de escanear el entorno en busca de cualquier movimiento sospechoso. «Manténganse alertas», susurró Luis, deteniéndose de repente. Podrían haber enemigos vigilando el área. Mario, aunque menos experimentado, mantenía el ritmo y se concentraba en seguir las órdenes de Luis. Por otro lado, Gabriela y Omar,
aunque recién integrados al grupo, demostraban gran habilidad y determinación. El primer obstáculo. A mitad del camino, el equipo encontró un barranco que bloqueaba su avance. La única manera de cruzarlo era utilizando una cuerda que uno de los miembros del grupo debía lanzar hacia el otro lado. «Yo lo haré», dijo Gabriela, tomando la cuerda sin titubear. Luis asintió, admirando su valentía. «Confío en ti. Asegúrate de anclarla bien». Gabriela lanzó la cuerda con precisión, y tras asegurarse de que estaba bien sujeta, cruzó primero para demostrar que era seguro. 1 a 1, los demás siguieron su ejemplo, pero cuando le tocó a Mario, el miedo se apoderó de él. «No sé si puedo hacerlo», dijo, mirando el abismo bajo sus pies. Luis se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mario, ya superaste retos más difíciles que este. Confía en ti mismo. Estoy aquí para ayudarte». Con un profundo suspiro, Mario reunió valor y cruzó, recibiendo aplausos silenciosos del equipo al llegar al otro lado. El encuentro con el enemigo. Mientras avanzaban, el equipo se encontró con su primer enfrentamiento. 2 soldados del equipo hostil estaban patrullando cerca del área donde se suponía que estaba el objetivo. Luis detuvo al grupo y rápidamente formuló un plan. «Diego, tú y Gabriela flanqueen por la derecha y atraigan su atención. Omar y yo los neutralizaremos por la izquierda. Mario, quédate aquí y protege nuestra retaguardia». El plan se ejecutó a la perfección. Diego y Gabriela lograron distraer a los enemigos con ruido intencional, mientras Luis y Omar se acercaron sigilosamente para eliminarlos con disparos simulados. «Buen trabajo, equipo», dijo Luis mientras aseguraban el área. El rescate. Finalmente, llegaron al punto donde se encontraba el civil herido. Era un maniquí que simulaba estar atrapado bajo escombros. Luis inspeccionó rápidamente la escena y dio órdenes. «Omar, ayúdame a levantar los escombros. Diego, cubre la zona. Gabriela, evalúa las lesiones y prepara al civil para la evacuación. Mario, vigila la retaguardia por si aparece algún enemigo». El trabajo en equipo fue impecable. En pocos minutos, lograron liberar al maniquí y colocarlo en una camilla improvisada. La emboscada final. Cuando se disponían a regresar al punto de extracción, una emboscada sorpresa los tomó desprevenidos. Varios enemigos aparecieron entre los árboles, disparando balas simuladas hacia ellos. «¡A cubierto!», gritó Luis mientras todos se dispersaban. La situación era caótica. Diego y Gabriela respondían al fuego enemigo desde posiciones protegidas, mientras Luis trataba de coordinar al grupo. Mario, quien había sido asignado a la retaguardia, mostró un coraje inesperado al enfrentar a 2 enemigos que intentaban rodearlos. «No dejes que nos rodeen», gritó Omar mientras disparaba. Finalmente, gracias al esfuerzo combinado, lograron superar la emboscada y continuar hacia el punto de extracción. El regreso triunfal. Cuando llegaron al campamento, exhaustos pero victoriosos, fueron recibidos con aplausos por parte del resto del pelotón. El sargento, con una sonrisa rara vez vista, se acercó al grupo. «Reclutas, demostraron valor, estrategia y trabajo en equipo. Pero recuerden, esto es solo el comienzo. En una misión real, el margen de error es 0. Aprendan de sus errores y mejoren cada día». Luis miró a su equipo con orgullo. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios miedos y salido adelante. Aunque sabían que aún tenían un largo camino por recorrer, ese día demostraron que eran capaces de enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras descansaban alrededor de una fogata, Mario se acercó a Luis. «Gracias por creer en mí, Luis. Hoy me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba». Luis sonrió y le respondió: «No fue mi fe la que te hizo cruzar ese barranco, Mario. Fuiste tú». El fuego crepitaba suavemente mientras los demás compartían historias y reían. En ese momento, Luis supo que no solo estaba cumpliendo su sueño de ser soldado, sino que también estaba formando un vínculo inquebrantable con personas que ahora consideraba su familia. El amanecer se filtraba entre las colinas, cubriendo el campamento con un resplandor dorado. Era el último día de entrenamiento antes de la prueba final, una misión que evaluaría no solo la resistencia física de los reclutas, sino también su temple mental y emocional. Luis y su equipo se reunieron en el comedor improvisado, donde el aroma del café y el pan recién calentado apenas lograba levantar el ánimo. Sabían que el día sería largo y decisivo. «Hoy no podemos fallar», dijo Diego, tomando un sorbo de su taza. «Esta es nuestra última oportunidad para demostrar que merecemos estar aquí». Mario asintió, nervioso, mientras jugueteaba con su plato. «No dejo de pensar en lo que pasará si cometo un error». «No pienses en fallar», respondió Luis con firmeza. «El miedo solo te paraliza.
Confíen en todo lo que hemos aprendido y trabajemos juntos como siempre. Somos un equipo. Gabriela, sentada a su lado, sonrió débilmente. Luis tiene razón. Nos preparamos para esto. No hay vuelta atrás. La última prueba. El sargento Martínez se colocó al frente del pelotón con una expresión más severa que de costumbre. Reclutas, hoy enfrentarán la última prueba antes de ser declarados aptos para el ejército. Será una misión de resistencia extrema en condiciones adversas. Quiero ver liderazgo, trabajo en equipo y sacrificio personal. Solo los mejores llegarán al final. Se oyó un murmullo nervioso entre los reclutas, pero Luis y su equipo permanecieron en silencio. Sabían que debían estar más concentrados que nunca. Su objetivo es cruzar el terreno hostil, rescatar a un compañero herido y evacuarlo hacia la zona segura. Pero habrá obstáculos, continuó el sargento. Mantengan la calma y recuerden, en el campo de batalla, cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El grupo de Luis recibió un mapa y equipo básico. La misión comenzaba al caer la tarde, añadiendo una dificultad más, la oscuridad de la noche. La marcha en la oscuridad. A medida que el sol se escondía, el equipo avanzaba con linternas débiles y armas simuladas. El frío comenzaba a hacerse sentir, y cada ruido entre los árboles parecía un enemigo oculto. Avancen en formación, susurró Luis, al frente del grupo. Omar, tú cubre la retaguardia. Diego y Gabriela, flanqueen a los lados. Mario, quédate cerca de mí. La tensión crecía conforme se adentraban en el terreno accidentado. El bosque parecía un laberinto sin fin, y cada paso los acercaba más a lo desconocido. De repente, un ruido seco rompió el silencio. ¿Escucharon eso?, murmuró Gabriela, apuntando su linterna hacia el bosque. Luis levantó la mano para detener el avance. Todos quietos. Por unos segundos, solo se escuchó el sonido del viento moviendo las ramas. Pero entonces, un grupo de soldados simulados surgió entre los árboles, abriendo fuego con balas de pintura. ¡A cubierto!, gritó Luis mientras todos se lanzaban al suelo. El caos se apoderó del lugar. Diego y Gabriela respondían al fuego enemigo mientras Omar intentaba cubrir la retaguardia. Mario, paralizado por el miedo, no lograba moverse. «Mario, reacciona», le gritó Luis mientras se arrastraba hacia él. «Necesito que cubras el flanco derecho». Mario respiró profundo, tratando de recuperar la compostura. Finalmente, tomó su arma y comenzó a disparar hacia el enemigo, dándole tiempo al resto del equipo para reagruparse. «Bien hecho», le gritó Luis con una sonrisa rápida. Un sacrificio inesperado. Lograron alejarse del enfrentamiento y continuaron avanzando, pero el tiempo se agotaba. Cuando encontraron al compañero herido, un maniquí colocado bajo una pila de escombros, Luis sintió que algo no estaba bien. «Esto es demasiado fácil», murmuró, inspeccionando el área. Y entonces ocurrió. Una explosión simulada retumbó cerca de ellos, iluminando el bosque y lanzando a varios al suelo. Luis sintió un dolor agudo en la pierna. Al intentar levantarse, notó que no podía apoyar el pie derecho. «Luis está herido», gritó Diego, corriendo hacia él. Gabriela y Omar llegaron de inmediato, evaluando la situación. «No podemos dejarlo atrás», dijo Gabriela con firmeza. «Lo llevaremos con nosotros». Luis negó con la cabeza, jadeando de dolor. «No. Si intentan llevarme, no llegaremos a tiempo. Sigan sin mí. Completen la misión. No vamos a dejarte», exclamó Mario, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres nuestro líder, Mario». Luis tomó su brazo con fuerza. «Tienes que liderar al equipo ahora. Toma el mapa y lleva al herido a la zona segura. Confío en ti». Mario dudó, pero la mirada decidida de Luis lo convenció. «Está bien. Volveremos por ti, lo prometo». La lucha de Mario. Mario se puso al frente del grupo por primera vez. Con el mapa en mano, guió al equipo con determinación. A pesar del cansancio y el miedo, logró coordinar a Gabriela, Diego y Omar para sortear los últimos obstáculos. El tiempo corría en su contra, pero finalmente lograron llegar a la zona segura con el herido. Un disparo de bengala anunció el fin de la misión. El rescate de Luis. Sin perder tiempo, el grupo regresó por Luis. Lo encontraron apoyado contra un árbol, pálido pero consciente. Sabía que regresarían, dijo con una sonrisa débil mientras Diego y Omar lo ayudaban a levantarse. Cuando llegaron al campamento, el sargento los esperaba con los brazos cruzados. Reclutas, demostraron algo más importante que la fuerza física, demostraron lealtad, liderazgo y sacrificio. Luis, tu decisión permitió que la misión tuviera éxito. Mario,
Tomaste el mando en el momento más difícil. Estoy orgulloso de todos ustedes. Esa noche, mientras Luis descansaba en la enfermería con la pierna vendada, Mario se sentó a su lado. Hoy entendí lo que significa ser un líder, dijo con voz seria. Gracias por confiar en mí, Luis. Luis sonrió, colocando una mano en su hombro. Ser un líder no significa ser el más fuerte, Mario. Significa guiar a tu equipo, incluso cuando todo parece perdido. Ambos se quedaron en silencio, contemplando el cielo estrellado a través de la ventana. La batalla interior de cada uno había sido superada, y ahora estaban más cerca que nunca de convertirse en verdaderos soldados. La noche caía sobre el campo de entrenamiento, pero en esta ocasión no había descanso. Los reclutas, ahora soldados en formación, habían sido llamados a una misión inesperada. Luis, aún con la pierna en proceso de recuperación, recibió autorización especial para participar, aunque con restricciones. Su equipo, fortalecido por los retos previos, sentía el peso de lo que estaba por venir. Esta vez, la misión no sería simulada. El llamado a la acción. Reclutas, esta no es una prueba, anunció el comandante Torres, su voz resonando con gravedad en el salón de reuniones. Recibimos informes de una emergencia real en una comunidad cercana. Una tormenta torrencial ha causado deslizamientos de tierra, y hay civiles atrapados. Su tarea es simple, llegar hasta el lugar, rescatar a los sobrevivientes y asegurar su traslado a un lugar seguro. Un murmullo recorrió la sala. Esta era la primera vez que se enfrentarían a una situación de vida o muerte fuera del control de los instructores. ¿Entendido?, preguntó el comandante con severidad. Sí, señor. Respondieron al unísono, aunque las miradas de algunos reflejaban incertidumbre. Luis observó a su equipo. Sabía que estaban preparados, pero también entendía que esta misión pondría a prueba todo lo que habían aprendido, tanto física como emocionalmente. El inicio de la misión. El equipo partió al amanecer. Los camiones militares avanzaban con dificultad por caminos cubiertos de lodo. Luis, sentado al lado de Gabriela, revisaba una y otra vez el mapa y las instrucciones del comandante. No puedes forzar demasiado la pierna, Luis, le dijo Gabriela con preocupación. Si te excedes, podrías empeorar tu lesión. No me preocupa mi pierna, Gabriela, respondió con seriedad. Me preocupa que no lleguemos a tiempo. Mario, sentado frente a ellos, tomó la palabra. Lo lograremos, Luis. Somos un equipo. Nadie queda atrás, ¿recuerdas? Luis asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Había liderado al grupo durante meses, pero ahora veía como cada uno de ellos comenzaba a brillar por su cuenta. Un panorama desolador. Cuando llegaron a la comunidad afectada, el panorama era devastador. Casas destruidas, árboles arrancados de raíz y un río desbordado que arrastraba escombros bloqueaban el acceso a las zonas más críticas. Divídanse en 2 grupos, ordenó el sargento Martínez, quien supervisaba la misión. Luis, tú liderarás al primer grupo hacia la zona norte. Mario, tú te encargarás del sur. Luis miró a su equipo, asintiendo con determinación. Aunque cojeaba ligeramente, no dejó que eso afectara su liderazgo. Gabriela y Diego, conmigo. Omar, tú vas con Mario. Los grupos se separaron, y Luis comenzó a avanzar por un sendero casi intransitable. El agua les llegaba a las rodillas, y cada paso era una lucha contra el lodo. ¡Cuidado!, gritó Diego cuando un árbol cayó cerca de ellos. Esto no será fácil, murmuró Gabriela, ayudando a Luis a estabilizarse. El primer rescate. Al llegar a una casa parcialmente destruida, escucharon gritos de auxilio. Una mujer y sus 2 hijos pequeños estaban atrapados bajo los restos de un techo colapsado. Gabriela, revisa si el área es segura, ordenó Luis. Gabriela inspeccionó rápidamente el lugar antes de dar la señal. Está estable, pero necesitamos mover rápido los escombros antes de que el río alcance la casa. Diego y Luis comenzaron a trabajar juntos, levantando y retirando trozos de madera y concreto. Cada movimiento requería un esfuerzo titánico, pero finalmente lograron liberar a los niños y a su madre. Gracias, soldados, exclamó la mujer con lágrimas en los ojos mientras los cargaban hacia una zona segura. Luis apenas tuvo tiempo para respirar antes de que otro grito distante lo alertara de más personas atrapadas. El momento decisivo. Mientras Mario y su equipo enfrentaban sus propios desafíos en el sur, Luis y los suyos llegaron a una escuela donde varios niños y un maestro estaban refugiados en el último piso. El agua subía rápidamente, y el edificio comenzaba a mostrar signos de colapso. No hay tiempo para esperar refuerzos, dijo Gabriela, mirando la estructura con preocupación. Luis sabía que ella tenía razón. Diego, busca cuerdas en la camioneta.
Gabriela, ayúdame a asegurar el área. El rescate fue una carrera contra el reloj. Diego subió al edificio usando una cuerda improvisada, mientras Luis y Gabriela lo aseguraban desde abajo. Cada niño que bajaban era recibido con alivio por los rescatistas. «Quedan 3 más», gritó Diego desde arriba. En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Una de las paredes laterales comenzó a desmoronarse. «Diego, baja ahora», gritó Luis, pero Diego se negó a irse sin los últimos niños. Con una determinación inquebrantable, Luis subió él mismo, ignorando el dolor en su pierna. Gabriela trató de detenerlo, pero él la miró con una mezcla de confianza y urgencia. «Confía en mí, puedo hacerlo». Juntos, Luis y Diego lograron rescatar a los 3 niños restantes. Sin embargo, el edificio comenzó a ceder justo cuando descendían. Luis empujó a Diego hacia adelante, asegurándose de que todos estuvieran fuera antes de que una viga lo golpeara, atrapándolo parcialmente. El sacrificio de Luis. «Luis», gritó Gabriela mientras corría hacia él. «Estoy bien», murmuró con dificultad. «Solo necesito que muevan esta viga». Con la ayuda de Diego y otros rescatistas que habían llegado, lograron liberarlo. Luis apenas podía mantenerse de pie, pero su mirada seguía llena de determinación. «¿Están todos a salvo?», preguntó con voz ronca. «Sí, todos están bien, gracias a ti», respondió Gabriela, casi al borde de las lágrimas. El regreso al campamento. Cuando el equipo regresó al campamento base, fueron recibidos con aplausos por parte de los habitantes de la comunidad y el resto de los soldados. El comandante Torres se acercó a Luis, mirándolo con respeto. «Soldado Hernández, hoy no solo demostró valor, sino también lo que significa ser un verdadero líder». Luis, agotado pero orgulloso, simplemente asintió. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero en ese momento, sintió que había dado un paso importante hacia su sueño. Esa noche, mientras descansaban junto a una fogata, Mario se acercó a Luis. «Eres más que un líder, Luis. Eres un ejemplo para todos nosotros». Luis sonrió, mirando las llamas que iluminaban el rostro de sus compañeros. «No lo hice solo, Mario. Esto es lo que somos, un equipo». El grupo permaneció en silencio, contemplando las estrellas. Habían enfrentado su mayor desafío hasta el momento, y aunque las cicatrices físicas y emocionales permanecerían, también lo haría el vínculo que los unía como soldados. El amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados mientras Luis, junto a su equipo, regresaba al cuartel después de la exitosa misión de rescate. Aunque cansados y con cicatrices visibles en sus cuerpos, el orgullo que sentían en sus corazones era inigualable. Aquella experiencia había cambiado sus vidas para siempre, y Luis sabía que este era el comienzo de algo mucho más grande. Un reconocimiento inesperado. «Soldados, atención», ordenó el comandante Torres al recibirlos en el cuartel. La línea de soldados se formó con precisión, aunque algunos cojeaban o tenían vendas que evidenciaban los riesgos de la misión. Luis, aún con la pierna en proceso de recuperación, se esforzó por mantener una postura firme. «Hoy, ustedes no solo han completado una misión exitosa», dijo Torres, caminando frente a ellos con expresión solemne, sino que han demostrado lo que significa ser verdaderos soldados. Su valentía y dedicación salvaron vidas, y eso merece ser reconocido. El comandante se detuvo frente a Luis. «Hernández, da un paso al frente». Luis obedeció, sintiendo como todos los ojos se posaban sobre él. «Soldado Hernández, a pesar de tus limitaciones físicas, lideraste a tu equipo con valentía y sacrificio. Por tu compromiso y liderazgo, se te concede esta medalla al mérito militar». Un aplauso resonante llenó el cuartel mientras el comandante colocaba la medalla en el pecho de Luis. Él, conmovido, levantó la vista hacia sus compañeros, quienes le sonreían con orgullo. El regreso a casa. Semanas después, tras completar su entrenamiento en el ejército, Luis recibió permiso para visitar su pueblo natal. A pesar de haber logrado su sueño de convertirse en soldado, había algo que le pesaba en el corazón. No había visto a su familia desde que casi perdió la vida durante su primera experiencia en el ejército. Al llegar al pequeño pueblo, el sonido de los gallos y el aroma del pan recién horneado le recordaron sus raíces. Caminó por las calles con una mezcla de nostalgia y emoción hasta llegar a la casa de sus padres. «Luis», gritó su madre al verlo en la puerta. Ella corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas caían por su rostro. Su padre, aunque más reservado, no pudo ocultar la emoción y le dio un fuerte apretón de manos. «Sabíamos que lo lograrías, hijo», dijo su padre con voz orgullosa. «Eres un hombre fuerte, como siempre soñaste». Luis pasó horas contando sus experiencias en el ejército, omitiendo los momentos más duros para no preocuparlos.
Sin embargo, su madre, como siempre, parecía intuirlo. No importa lo que hayas pasado, Luis. Lo importante es que estás aquí, y estamos orgullosos de ti. Un nuevo propósito. Durante su estancia en el pueblo, Luis comenzó a reflexionar sobre su futuro. Había alcanzado su sueño de convertirse en soldado, pero sabía que su propósito iba más allá de servir en el ejército. Una tarde, mientras caminaba por las montañas que rodeaban el pueblo, recordó a los niños que había rescatado durante la misión. Pensó en cómo un solo acto de valentía había marcado la diferencia en sus vidas y en las de sus familias. Fue entonces cuando tomó una decisión: quería usar sus habilidades y experiencias para inspirar a otros. Regreso al ejército y un nuevo rol. Al regresar al cuartel, Luis pidió hablar con el comandante Torres. «Comandante, sé que mi lugar está aquí, pero quiero proponer algo diferente», dijo Luis con determinación. Torres lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente, soldado?» «Quiero convertirme en instructor. Quiero entrenar a los nuevos reclutas no solo en habilidades físicas, sino también en valores como el liderazgo, la empatía y la resiliencia. Creo que eso es lo que necesita nuestro ejército». El comandante lo observó por un momento antes de asentir. «Eres un soldado excepcional, Hernández. Creo que harás un gran trabajo». El legado de Luis. Con el tiempo, Luis se convirtió en uno de los instructores más respetados del ejército. No solo enseñaba tácticas de combate, sino que también compartía sus propias experiencias para motivar a los nuevos reclutas. «Recuerden, ser soldado no es solo portar un uniforme», decía durante sus entrenamientos. «Es servir con honor, proteger a los más vulnerables y nunca abandonar a sus compañeros». Su historia inspiró a muchos, y su legado comenzó a crecer más allá del cuartel. Luis incluso fue invitado a dar charlas en escuelas y comunidades, donde compartía su mensaje de perseverancia y superación. Una despedida emotiva. Años después, Luis decidió retirarse del ejército para dedicarse por completo a su labor como mentor y líder comunitario. En su ceremonia de despedida, fue rodeado por sus compañeros, alumnos y las personas cuyas vidas había tocado. «Luis Hernández, no solo fuiste un gran soldado, sino también un gran ser humano», dijo el comandante Torres durante su discurso de despedida. «Tu legado permanecerá en cada persona que entrenaste y en cada vida que salvaste». Luis, con la medalla al mérito aún en su uniforme, miró a su alrededor. Sentía gratitud por cada desafío que había enfrentado, cada cicatriz que llevaba y cada lección que había aprendido. «No hubiera logrado nada de esto sin ustedes», dijo, dirigiéndose a sus compañeros y familiares. «Somos un equipo, y siempre lo seremos». Mientras las ovaciones llenaban el salón, Luis recordó las palabras de su madre: «No importa lo que hayas pasado, lo importante es que estás aquí». Y, en ese momento, supo que no solo había cumplido su sueño, sino que también había encontrado su propósito: ser un ejemplo de cómo, incluso en las adversidades más grandes, el honor y la dedicación podían transformar vidas. Fin.